hace ya un tiempo, la expedición del elfo Tarthalas Drishan partió de estas costas hacia una misteriosa tierra llena de riquezas y poderes mágicos que fue descrita por un poderoso archimago. Parece ser que el archimago nunca regresó, pero Tarthalas no se amedrentó. Con una pequeña flota de 3 naves zarpó rumbo a la inhóspita isla. Lo que allí le esperó sería su perdición, pues a pesar del clima tropical y estable, era un paraíso constante de depredadores que luchaban por sobrevivir. La primera noche, una tribu de azotamentes primitivos acabó con un tercio de la comitiva. Más tarde, unos gigantes de las colinas aplastaron uno de sus barcos al día siguiente. Aethercaps, Otius y otras monstruosidades terminaban con sus compañeros uno por uno. Cuando parecía que por fin se acercaba al centro de la isla, una tribu de hombres lagartos atacó sin piedad y mató y raptó a otro tercio de la tripulación. Por suerte, Tarthalas pudo capturar a uno de sus enemigos, pero la información que obtuvo de él fue bastante poco alentadora. La de que hace eones un dios gobernó toda la isla, pero que unas criaturas que parecían caminar sobre las aguas acabaron con la vida de esa deidad y destrozaron todo lo que en su templo había, y la isla entera se sumió en el caos más absoluto, apareciendo cada vez más especies que luchaban por la supremacía de la misma, dándose formas y evoluciones insospechadas y mortíferas cada año. Cansado y derrotado, Tarthalas optó por retirarse, pues nada bueno podía salir de ese viaje. La comitiva de vuelta, aunque más cautelosa, no pudo esquivar a los azotamentes nuevamente, y estos terminaron con la vida de Tarthalas. Durante el ataque, unas criaturas extrañas, con grandes pinzas y un rostro horroroso y tentacular, colaron sus huevos a través de las pequeñas escotillas del barco, sin que nadie se diese cuenta. El resto de la tripulación escapó, pero ojalá nunca lo hubieran hecho. A los pocos días, los barcos llegaron nuevamente a casa, pero toda la tripulación estaba muerta. En su lugar, y viajando a la deriva, los Chul se acumularon en el barco, esperando a ver tierra después de haber devorado a todos los aventureros de la nave. El destino que sufrió la gente de la ciudad, desde donde una vez Tarthalas partió, no fue mejor que el de la tripulación, pues a día de hoy nadie pisa ya estas costas, y el mero hecho de estar aquí es servir una tentación para los Chul y para la muerte. Un chul es una aberración crustácea bastante horrible. Es de un tamaño considerablemente grande, imponiendo con su aspecto amenazante. Su cuerpo es el de un artrópodo, poseyendo tan solo 3 pares de extremidades. La cabeza es redonda, con 2 huecos en la zona lateral frontal en la que se ven los ojos amarillos intensos acostumbrados a las oscuridades abisales, y bajo esta se abre una oquedad aún mayor, rodeada de quetas, y de su interior salen unos tentáculos rojo intenso muy flexibles. Una disección interna de su cabeza revela que realmente su anatomía interna se asemeja más a la de una serpiente, y si no tuviera caparazón, de hecho parecería más un reptil que un artrópodo, y es posible que toda esta amalgama junta de animales es lo que hace que tengan un aumento intelectual, debido al vínculo simbiótico de sus diferentes partes. Sobre su espalda se dan muchas espinas que se dirigen hacia atrás sobre las placas quitinosas de su cuerpo. En el vientre estas son más numerosas. Los primeros pares de patas tienen al final grandes tenazas con pinchos en su interior, y que agarran y trituran con una fuerza brutal. El segundo par de patas consta de un par de dedos, y con ellos puede caminar y manipular objetos o a sus presas. El tercer par consta de una parte más de articulación, para poder nadar y caminar con más potencia, y también consta de 2 dedos, aunque los usa para caminar principalmente. Al final del cuerpo tienen una cola alargada, con una aleta horizontal espinosa, que le permite avanzar a gran velocidad bajo el agua. Son capaces de respirar en el agua, no hablan, pero entienden el idioma abisal a la perfección, y son inmunes a los venenos, además de que su coraza es bastante resistente. Tienen un sexto sentido para poder percibir la magia a su alrededor, sintiendo su naturaleza y si provienen de una criatura o de objetos, aunque su arma más mortífera son sus tentáculos. A pesar de parecer inofensivos, estos poseen un potente veneno que enferma a las víctimas y las paraliza totalmente, dejándola a merced de las peligrosas pinzas del chul y de su mirada inexpresiva que no muestra piedad alguna. Inicialmente se creía que los chul eran los productos de experimentos de un loco,
También se pensó que debido a una simbiosis o parasitismo demasiado estrecho, unido a energías mágicas, evolucionaron de forma acelerada y artificialmente a diferentes especies que se fusionaron en un conjunto, pero su verdadero origen es sumamente antiguo, cuando las criaturas alienígenas del reino lejano gobernaban en muchos mundos, zonas del mar astral, el Underdark o bajo los océanos. En concreto, en este último caso, en el de los mares, es donde se crearon a estas criaturas. Algunas aberraciones, como los Aboleth y otras criaturas, transformaron con sus poderes a depredadores oceánicos en aberraciones, para así tener sirvientes que se dirijan fuera del agua en busca de magias y criaturas a las que poder esclavizar. Y de todos los monstruos creados, los Chul fueron los más resistentes y resilientes de todos ellos. A día de hoy, muchos Chul mantienen la tradición de servir a sus amos Aboleth o a otras aberraciones ancestrales. Otros están bajo las órdenes de criaturas como los Contempladores, Grells o Azotamentes, pero algunos se quedaron sin amos y realizan recolecciones de objetos mágicos o de esclavos, así como cumpliendo órdenes que quizás se dieron hace milenios y cuyos objetivos ya se desconocen. Esto es posible porque los Chul son inmortales a la vejez y se pueden mantener en latencia durante cientos o miles de años, esperando a posibles nuevas órdenes, nuevos amos o a sus antiguos señores que de alguna forma hayan podido volver a la vida. A esto hay que añadir que, a medida que el tiempo pasa por ellos, los Chul se hacen más fuertes y más grandes, facilitando así sus tareas. Es curioso porque, aunque sus amos Aboleth o de otro tipo hayan muerto, los investigadores confirman que los Chul aún mantienen un vínculo psiónico con estos amos, como si de alguna manera pudieran contactar con ellos aunque hayan pasado a otra vida, y sigan cumpliendo órdenes, presuntamente, para conseguir traer de vuelta a sus amos o acumular riquezas y magias para cuando regresen. Aunque parezca un sinsentido, los Chul no son estúpidos, de hecho son tan inteligentes como un humano promedio, con lo que sí ha de haber un motivo de peso por el que siguen haciendo siempre sus labores. No todos vagan por ahí, sino que algunos se mantienen en los antiguos imperios Aboleth, protegiéndolos como guardianes eternos, ya estén vivos o no sus amos. Estas zonas son focos de grandes tesoros y muchos aventureros se sumergen en las profundidades para intentar hacerse con ellos, pero los Chul se encargan de que nadie ose a tocar ni tan solo una moneda de su amo, y si encima los aventureros mueren, sus riquezas engordarán aún más el imperio protegido por los Chul. Y esto es bueno, porque para conseguir más esclavos, los Chul atraen con tesoros a incautos, creando sus propias trampas personales. Si van de caza suelen esconderse en lagos o grandes charcos calmados, en aguas poco profundas, lo suficientemente turbias como para ocultarlos. Una vez una presa se acerca, se abalanzan y la paralizan, para llevarla posteriormente a su guarida o matarla así más fácilmente. Si tienen que devorar a una víctima para alimentarse, no dejan ni los huesos, solo quedando intacto el cerebro de la presa. Esto es porque este resulta venenoso hasta el punto de que podría resultarles mortales a los Chul. Por ello en ocasiones dejan el cráneo prácticamente entero, e incluso se lo llevan a veces a sus guaridas para mantenerlos como trofeos, así como otras partes del cuerpo u objetos que hayan podido parecerles interesantes que llevaran sus víctimas. Sus presas favoritas son los hombres lagarto, ya que los pantanos y ríos de las selvas son lugares ideales para ocultarse, y es donde más de estos reptilianos se encuentran, pero también les gustan los drows o los trogloditas, cuando los Chul anidan en regiones del Underdark. Aunque son sumamente antiguos, su presencia en muchos mundos es relativamente reciente, quizás porque se mantienen ocultos durante mucho tiempo o quizás por la llegada de nuevos amos a ciertos mundos. Otras veces, en cambio, su estrategia cambia completamente y prefieren conseguir información u otros objetos, haciendo trueques con otras criaturas, intercambiando los tesoros de sus antiguas víctimas, pues en ocasiones necesitan de información relevante o de un objeto mágico concreto para conseguir sus objetivos. Los Chul se pueden reproducir por ellos mismos, transportando huevos y colocándolos cerca de posibles presas. Parece ser que transmiten sus conocimientos a la siguiente generación por algún método psiónico desconocido, aunque estos recuerdos son vagos y no del todo certeros, desvaneciéndose ciertos detalles, y se transmiten más bien como un instinto. Un pensamiento que se ha transmitido de generación en generación es el odio hacia los humanoides, pues estos ocupan zonas que podrían pertenecerles a ellos o a sus amos, y arrastran ese odio constantemente de generación en generación. De hecho, les encanta atacar sobre todo a los carromatos y caravanas, pues saben que así también limitan los recursos de sus enemigos. Primero atacan a la mercancía, después a los caballos, mulas o animales de cargas para complicar aún más la situación, y dejan a la gente vagando durante horas o incluso días, y cuando estas están agotadas, aterradas e intentando huir desesperadamente, es cuando los Chul harán su ataque definitivo. La única forma de salvar la vida es quizás si se les ofrece un soborno muy jugoso a los Chul, y aún así no siempre lo aceptan
aceptarán, pero si al final les convence, uno deberá ser muy astuto, pues los chul siempre llevarán la situación a su favor. La única ocasión en la que los chul pueden colaborar con humanoides es para conseguir algo para su amo o para luchar contra una amenaza aún mayor. Normalmente lo hacen a través de sus esclavos, y casi siempre con razas como goblins, kobolds, trogloditas o similares, con los que es más fácil negociar y hacer trueques. El esclavo será intermediario y contactará con las dos partes constantemente, pudiendo nunca llegar a verse los chul con los humanoides del trato. Esto puede llegar a ser muy beneficioso para la aberración, pudiendo conseguir así más objetos para su amo o para obtener trampas mucho más complejas de las que hacen. También colaborarán con otras criaturas o humanoides si se ven superados en número o poder, aunque intentarán huir siempre a la primera de cambio. Aunque los chul pueden vivir con sus señores, también pueden anidar en zonas alejadas habitando cavernas, barcos hundidos, complejos submarinos o incluso alcantarillado. El interior de sus guaridas está moldeado de forma bastante uniforme, siendo oquedades muy ordenadas. La entrada tendrá una puerta muy pesada hecha con un tocón o con maderos, impidiendo un acceso fácil, y esta dará pie a una cámara principal que conecta a su vez con otras, y todas ellas serán circulares. La cámara principal es multiusos, donde los chul duermen, comen y decoran con huesos u otros objetos la estancia. Si una de las otras cámaras puede mantener aire, ahí guardarán a los esclavos y prisioneros, que no podrán escapar por la compleja red que está sumergida. Otra de las cámaras importantes es donde guardan los trofeos u objetos valiosos, y algunos posiblemente serán para sus amos. Si viven más de un chul juntos, todo se hará mucho más complejo. Cada chul tendrá sus cámaras de trofeos y sus propios adornos, además de que habrá una cámara principal mucho más grande. Los trofeos más típicos son huesos, tesoros valiosos u objetos mágicos, que se convierten casi en tótems para ellos, juntándolos y dándoles formas complejas como collares de huesos de dedos, cráneos con dientes con punta de flecha, todos sus humanos puestos en círculos simulando el sol y cualquier otra cosa que se les ocurra. Además, estos trofeos sirven para determinar el estatus, pues cuantos más tenga un chul, más alto estará en el escalafón. Si bien también se pueden matar entre ellos para ascender más rápidamente. En última instancia, estos sitios son meros puntos de control, pues lo que realmente buscan los chul es expandir su mundo y el de sus señores, y si pudieran, convertirían todas las tierras y océanos en aquello que les gusta, matando a todas las plantas y animales que no son necesarios, cambiando ecosistemas completos para expandir el imperio de su amo o el suyo propio. Mira que son recientes estos monstruos, y aún así hay una barbaridad de información sobre ellos. Ojalá les den un lore en un futuro con los aboleth o con los horrores astrales, para que tengan una biología mucho más interesante e historias más épicas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribiros y compartid, que me ayuda un montón. Comentadme qué otra criatura creéis que sería buena para ser amo de los chul, y una manita con tenazas hacia arriba para más vídeos como este. Hasta luego, cangrejillos.